891 sobre 1000 kilogramos metro cúbico sería la fracción de la tasa de las densidades, o 8.74 kilonewton metro cúbico sobre 9.81 kilonewton metro cúbico, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos tasas, cualquiera de las dos fracciones me va a dar el mismo resultado de gravedad específica 89, ¿verdad? Entonces comprueben que las dos fracciones de lo mismo. Si hicieron con todos los decimales, sería lo mismo, ¿no? Sí. Listo, ¿no? Entonces la gravedad específica adimensional, debido a que las unidades de densidades se anulan o las unidades de pesos específicos se anulan, ¿no? Y cualquiera de estas dos relaciones, sean las de las densidades o los pesos específicos, me va a dar la misma respuesta, ¿no? Listo. Ya, entonces vamos con los últimos dos parámetros. Vamos a hablar de la tensión superficial y la viscosidad, que ya sería capítulo 2, ¿no? Entonces, tensión superficial sería nomenclatura sigma. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué sería la tensión superficial? Entonces, habíamos hablado, ¿no es cierto?, que si es que teníamos, si es que tenemos un fluido y dentro de este fluido yo tengo una partícula, ¿no es cierto?, una partícula del fluido, ¿no es cierto?, una partícula de agua. Ya, entonces, dentro del fluido tengo estas partículas del mismo fluido, estas partículas de agua. Sabemos que las partículas ejercen una fuerza de atracción entre ellas, ¿no es cierto? Entonces, esta partícula ejerce una fuerza de atracción hacia la otra y esta partícula ejerce una fuerza de atracción sobre la otra, ¿verdad? Y esto va a suceder con todas las partículas que tienen a su alrededor, ¿no es cierto? Entonces, esta puede tener otra partícula por acá, entonces esta también va a ejercer una fuerza de atracción hacia esta partícula. Obviamente va a haber otra partícula por acá, entonces esta también va a ejercer una fuerza de atracción esta con esta, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, para cualquier partícula, veríamos que, ¿no es cierto?, sienten una fuerza de atracción hacia todas las partículas que se encuentren a su alrededor, ¿no es cierto? Esto va a tener otra partícula por acá, ¿no es cierto?, por acá, todas las partículas, ¿verdad? Entonces, todas las partículas de este fluido ejercen fuerza de atracción entre ellas y en todas sus direcciones, ¿no? Entonces, si es que yo realizo una sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, una sumatoria de fuerzas para cualquiera de estas partículas tendría que la sumatoria de fuerzas es cero, porque por simetría todos estos vectores o todas estas fuerzas de atracción se anulan, ¿no es cierto? Entonces, la partícula de arriba con la partícula de abajo anularía esta fuerza de atracción que tiene entre ellas, o igualmente las laterales, y así sucesivamente en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, esta partícula se encuentra en equilibrio debido a que tiene fuerzas de atracción en todas las direcciones con todas las partículas que le rodean, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, algo así, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué sería la tensión superficial? La tensión superficial podemos ver como ejemplo este fenómeno cuando, digamos, cuando tenemos un recipiente, digamos un vaso con agua. Ya, digamos que es un vaso y a este vaso yo le quiero llenar con agua, ¿no es cierto? Entonces, la tensión superficial podemos observar claramente cuando tenemos el fenómeno de que yo puedo llenar este vaso con un mayor volumen que el volumen físico del vaso, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez, no sé si han visto que, ¿no es cierto?, se produce como que este domo. Entonces, yo estoy llenándole al vaso de agua y una vez que sobrepaso el borde del vaso, logro llenar al vaso con un poco más del volumen, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si es que sigo llenándole, ya se va a empezar a desbordar y se va a empezar a regar todo el agua, ¿no? Pero llega un momento en el que
podemos, ¿no es cierto?, físicamente llenar el vaso con un poco más de volumen que el volumen físico del vaso antes de que se empiece a derramar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué sucede este fenómeno que se produce este domo, ¿no es cierto?, de un volumen mayor que el volumen físico del recipiente? Esto es debido a la tensión superficial. Entonces, si yo hago el mismo análisis que hemos hecho, ¿no es cierto?, de las partículas, de las moléculas, y de igual manera ahora digo, yo quiero analizar, ¿no es cierto?, esta partícula, ¿no es cierto?, cómo se relaciona con las partículas a su alrededor. Entonces, esta partícula de igual manera va a tener, ¿no es cierto?, sus fuerzas de atracción hacia todas las partículas que le rodean, pero como esta partícula se encuentra en la superficie, ¿no es cierto?, entonces solo va a tener estas fuerzas de atracción hacia dentro del líquido, ¿no es cierto? Entonces esta se atrae con esta y esta se atrae con todas las de acá, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que si es que yo hago una sumatoria de fuerzas para cualquiera de estas partículas que se encuentran en la superficie, ¿no es cierto? Para cualquiera que esté más sumergida, esta ya no siente, ya tendría la sumatoria igual a 0, porque esta está completamente rodeada, ¿no? Pero la sumatoria de fuerzas para cualquiera de estas partículas que están en la superficie, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener una fuerza neta, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no tengo y que las fuerzas son igual a 0, sino que voy a tener una fuerza, ¿cómo lo represento? ¿No es cierto? Voy a tener una fuerza neta perpendicular. Aquí perpendicular. Esto también va a tener una fuerza neta. Una fuerza neta, ¿no es cierto? Entonces, perpendicular a la superficie, ¿no es cierto?, del domo del fluido, el domo de agua, voy a tener perpendicular a una fuerza neta de la fuerza de atracción entre sus moléculas. Esto sería este fenómeno de, ¿no es cierto?, de la tensión superficial, ¿no? Otro ejemplo que también podemos ver la tensión superficial, cuando hablamos de los tubos de ensayo, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, cuando tenemos, ¿cómo se llama? El fenómeno del meñisco, creo que se llama, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que el nivel del agua o el nivel del fluido dentro del tubo de ensayo, ¿no es cierto? No es que simplemente tenemos el nivel del agua o el nivel del fluido dentro del tubo de ensayo completamente horizontal, ¿no es cierto? Sino que se produce esta U, se produce este meñisco. Eso de igual manera es debido a la tensión superficial, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo podemos definir lo que es la tensión superficial? Tensión superficial, entonces, se mide como el trabajo por unidad de área. Entonces sería como el trabajo, sería la tensión superficial, podemos definir como el trabajo por unidad de área, ¿no es cierto? Entonces, aquí estaríamos definiendo, voy por acá, entonces la nomenclatura sigma. Entonces, si yo estoy hablando de trabajo, ahora sí, trabajo por unidad de área. Entonces, ¿en qué unidades medimos trabajo? Joule sobre metros al cuadrado. ¿En qué? Newton metro, joules. Newton por metro, que serían joules, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el área en metros cuadrados. Exacto. ¿Ya? Entonces, si sabemos que los joules equivalen a Newton por metro, ¿no es cierto? Fuerza por distancia sería trabajo o sería energía. Y esto está nuevamente dividido por el área. Podríamos, ¿no es cierto?, anular estos dos y me quedarían newtons por metro, ¿verdad? Entonces, no confundir, no son unidades de presión, serían
fuerza por unidad de distancia, por unidad de longitud, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces tenemos una longitud que sería la longitud de este domo y tenemos una fuerza neta debido a las fuerzas de atracción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tensión superficial? Sería esta fuerza neta por unidad de longitud, por unidad de distancia, ¿no es cierto? O la cantidad de trabajo, la cantidad de energía que estas moléculas están haciendo por unidad de área para sostener, ¿no es cierto?, antes de que el domo del agua se derrame, ¿no? Se riegue. Entonces, cualquiera de los dos podemos utilizar newtons por unidad de metro o joules por unidad de metro cuadrado para definir la tensión superficial, ¿no es cierto? Acabou ya. La cosa es 6. Ya, entonces para terminar, definamos el último parámetro. Como les digo, este parámetro ya sería capítulo 2, en el que vamos a hablar de la viscosidad, ¿no? Sin embargo, para definirlo rápidamente, ¿qué entienden por viscosidad? ¿Qué sería la viscosidad? La resistencia de un fluido a deslizarse. Ya, entonces podemos definirlo como la resistencia a fluir. La resistencia a fluir que ejerce un fluido, una sustancia. ¿Ya? O, de igual manera estamos hablando de la resistencia a fluir. Podría ser una medición de la facilidad con la que fluye. De igual manera, una sustancia. ¿No es cierto? Entonces, de manera general o de manera breve, podríamos definir la viscosidad como la resistencia a la tendencia de desarrollar el flujo, ¿no es cierto? La tendencia a fluir de una sustancia a un fluido, o viceversa, a lo contrario, si estamos hablando de una sustancia más viscosa o menos viscosa, podríamos definir también como la facilidad con la que fluye, ¿no es cierto? O la facilidad con la que tiende a fluir una sustancia, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que es nosotros si es más viscosa, si es que es más viscosa, fluye con dificultad o se resiste más a fluir, ¿no es cierto? Fluye con... Y si estamos hablando de que es menos viscosa, sería fluye con facilidad. ¿No es cierto? Entonces, menos viscosa fluye con facilidad, más viscosa fluye con dificultad o se resiste más a fluir.